Listo. Estamos grabando. Bien. Recibí sus primeros mapas conceptuales. Los voy a revisar entre hoy, mañana, viernes, y les pasaré hasta el lunes. Espero terminar con esa evaluación. Hoy tenemos otro trabajo en el cual, el cual les voy a pedir para que lean y descarguen un par de textos, ¿sí? Y con eso vamos a hacer un pequeño trabajo escrito, responder unas preguntas que están en el aula virtual que ya les voy a enseñar. Muy bien. Comenzamos entonces la clase pasada un poco mirando cuál es la situación, cómo está el turismo en el Ecuador. Y habíamos revisado unos datos de cómo estaba el turismo antes de la pandemia, ¿sí? Que eran estos datos. Unos, hicimos un análisis general de cómo está el turismo durante la pandemia o qué se destapó, qué se vio. Y ahora vamos un poco a hacer un ejercicio de a dónde va el turismo, cuál es este escenario de incertidumbre que se ha creado. Yo, bueno, creo que en eso coincidimos, ¿no? Que tenemos un escenario de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué es para ustedes la incertidumbre? Tal vez por ahí comencemos, porque esta es una palabra que escuchamos muchísimo ahora. Señorita Marjorie Chango Luisa, ¿qué es para usted la incertidumbre? Buenos días, profe. Buenos días. Quizás la falta de confianza, la falta de seguridad, Ujú. ¿Puedes darme un ejemplo de un tema que sea incierto ahora? eh, quizás cuando llegue la vacuna acá Perfecto. del Sí, COVID. me parece un muy buen ejemplo. Ese es un tema de incertidumbre. Entonces aquí creo que lo que más hay es preguntas ahora, ¿no es cierto? Hay pocas respuestas. Lo que sabemos o lo que vamos estudiando son algunas cosas interesantes, como por ejemplo cierto grado de, perdón, cierto grado de reactivación del turismo a nivel nacional. Eh, por ejemplo, según un estudio en el último feriado, un estudio que sacó el Ministerio de Turismo, algunas ciudades pequeñas, pues, y especialmente el tema de playas, llegó a tener ocupación hasta del 50%, que es el monto permitido ahorita por la ley. Entonces, vemos que hay un escenario en el cual hay recuperación, pero todavía muchísima incertidumbre. Y básicamente, esta incertidumbre también se va dando por otras cosas que creo yo hoy quedaron cada vez más claras. La primera es tomar en cuenta que el turismo, que yo lo he puesto aquí en el medio de esta bolita, ¿sí? Tiene muchísimas interrelaciones con muchas otras ciencias. Y eso debemos entender. O sea, el turismo no solo depende del turismo, depende, como por ejemplo en este caso, depende de de los químicos, ¿no? De los químicos biólogos, porque esos son los que elaboran estos test de detención rápida. Ahora justamente ya hay algunas aerolíneas grandes en Europa y Asia que al llegar al counter te hacen un test de COVID y tienen los resultados con un 99% de seguridad en 10 minutos. Entonces, este es como un nuevo método que tienen para asegurarse que la gente que viaja en estos aviones está libre. Es más, en algunos países o se está hablando que para primeros meses del próximo año se va a trabajar en un pasaporte COVID. Es decir, que aquellas personas que demuestren que no tengan o que ya se han vacunado o que ya han tenido, van a poder tener un pasaporte de movilidad. También, por ejemplo, el turismo en estos tiempos se ha debido resguardar muchísimo del derecho, por ejemplo. Porque,
¿Qué pasa ahora que está abriendo el turismo? ¿Qué pasa si usted va, por ejemplo, a un hotel de playa, y en este hotel se contagia? ¿Por qué? Porque una de las personas que trabaja en este hotel tuvo COVID. ¿Qué tal? También, por ejemplo, está el turismo trabajando y de mano, pero fuertemente con la medicina, ¿no? Esto, sí, es, realmente parece, creo yo, el tema más cierto para el turismo y su reactivación, durante el próximo año, ¿sí? Eh, y según vemos, ya la vacuna, posiblemente en esta semana, una de las vacunas se comienza a administrar en grupos vulnerables, pero hasta llegar a cubrir la cantidad necesaria que se necesita para que se llegue a todo el mundo y se logre una inmunidad medio, medio global, pues hasta eso dependemos de la salud. Este tema no se resuelve realmente solo por el tema turístico. También, por ejemplo, en este tiempo el turismo ha visto que necesita muchísimo del tema de la arquitectura, de todo. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, hoy es una regla, es una norma, que los espacios, sí, que tenían, por ejemplo, los restaurantes ahora son diferentes. Si antes había un restaurante, por ejemplo, que tenía las mesas muy juntas, ¿no? Así, hoy esto es completamente inadmitido, para lo cual se necesitaron también hacer algunos ajustes de los espacios. ¿Quién podía ayudarnos en eso? Arquitectos. Y nuevamente, por ejemplo, regresamos al tema de los químicos, que son las personas que están sacando todos estos productos biodegradables, todos los que están trabajando en temas de bioseguridad, todas estas personas que están como dotando al sector turístico de todo lo que necesitan, y que eso es un factor también fundamental. Entonces, primer tema que debemos de entender, no debemos mirar el turismo solamente desde el turismo en sí, sino también desde el relacionamiento con todas las otras ciencias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos durante el turismo? A ver, los datos aquí son bastante alarmantes, y estos son datos exclusivamente de una medición que hicimos con el equipo de investigación hasta julio, agosto, perdón, de este año. Hasta julio, agosto de este año, más o menos, para que ustedes tengan conocimiento, el Catastro Nacional, que ya les voy a pasar, tiene más o menos 22.500 empresas, un poco menos, 22.400, algo así, ¿no? Esto tiene el Catastro Nacional, que es el catastro que tiene el Ministerio de Turismo. Más o menos de esas ya, para julio y agosto, 2.520 ya habían cerrado definitivamente. Ya habían cerrado definitivamente. Y también observamos, preguntamos y nos manifestaron un 67% de empresas que están paradas, en pausa, pero dispuestas a regresar. Y estos datos son alarmantes, porque más o menos el número de empresas que estaban cerradas era el 13%. Si le sumamos este 67%, podríamos decir que 8 de cada 10 empresas estaba para julio, agosto parada o cerrada. Y aquellas que estaban paradas, pues sí, estaban dispuestas a regresar, pero también con este tema de incertidumbre, pues no se sabe. Ventajosamente les digo que para, por ejemplo, ya el feriado de octubre, el feriado también de noviembre y los feriados de fin de año, se espera cierta recuperación, ¿no? Al menos mínima. Luego, también nos manifestaron que el 73% de lo que habían planificado para este año en vender,
o de lo que habían planificado en este año ejecutar, se ve trastocado. Y este número pues nos pareció bastante real, porque más o menos la Organización Mundial del Turismo ha manifestado que entre el 70 al 80% del turismo a nivel mundial tendrá como caída este año. Aunque ya se muestran, como les decía, recuperaciones especialmente en China, en Singapur, en los países asiáticos, donde ya la primera y segunda ola del coronavirus ha pasado. El segundo tema que también veo que no estuvimos muy lejos, yo les voy a pasar por WhatsApp. El día de ayer me enviaron unas revistas del Ministerio de Turismo con una publicación que están haciendo económica, panorámica, que se llama Panorama Económico del Turismo, que está estudiando todo este tema del impacto y les va a dar algunos datos para su trabajo. Veíamos que de mayo a junio nada más, mayo a julio, la empresa turística había perdido 1.683 millones de dólares. Sí, es un valor inmenso. Yo les digo que no estamos tan equivocados porque en la revista esta que me pasaron el día de ayer del Ministerio de Turismo, ya durante hasta septiembre más o menos o octubre me parece que tienen la medición, ya superan los 2.000 millones de dólares. Esto es un montón de dinero, ¿sí? ¿Y este dinero a dónde iba? Este dinero iba a salarios. Este dinero iba a proveedores, a agricultores, a pescadores, a artesanos. Este dinero iba, por ejemplo, a los que les proveían al turismo con seguros, por ejemplo. Sí, a los guías de turismo, etcétera. Entonces, uno ve que la afectación en el sector es realmente fuerte. Luego, en el mismo estudio, preguntamos a las empresas cuál es su expectativa de retomar la operatividad. 8 de cada 10 nos han manifestado que recuperarán alguna operatividad o que esperan recuperar alguna operatividad hasta diciembre del 2020. Y esto está pasando pues bastante, sí, diríamos que por lo menos en feriados. También, a ver, ¿cuáles son los sectores como subsectores turísticos que más rápido se han recuperado? El primero que tal vez se adaptó más a la crisis fue alimentos y bebidas, ¿sí? ¿Por qué creen que alimentos y bebidas fue el que más rápido se adaptó a la crisis? ¿Cuál es su opinión, señorita o señor? A ver, oigámosle la voz a don Kevin Navarrete. Está apagado su micrófono, don Kevin. A ver, don Kevin nos comenta algo por acá, veamos. El micrófono no le vale. Bueno, entonces creo que está de ver algún micrófono, a nadie le vale. Bueno, escriba por ahí. ¿Por qué cree? Es antigua la compu, ok. ¿Por qué cree usted cuál cree que fueron los sectores o el sector alimentos y bebidas, por qué se pudo recuperar rápido? O bueno, más rápidamente que los otros, ¿no? No está recuperado al 100%, pero ¿por qué? ¿Qué claves usted ha visto en el turismo este año que le han permitido? Escriba su respuesta. Eh, Doctor, buenos días. No sé si puedo participar en la pregunta que Claro, usted... Daniel. Doctor, bueno, de antemano, lo que es alimentos y bebidas, como nosotros sabemos, es una, bueno, podemos decir que es lo que se está, lo que se da, lo que está a la mano, ¿no? Entonces, todas las personas, incluido, ¿no? Bueno, de mi parte, lo que ya salimos de esto del semáforo amarillo, perdón, del semáforo rojo, comenzamos a consumir porque está a la mano y realmente fue como cada persona no puede dejar de comer, no puede dejar de beber, de tomar líquidos, entonces pienso que por ahí va como una necesidad básica, sería en ese aspecto, doctor. Gracias.
que su micrófono está apagado. Ok, como les decía, este sector, muy bien la respuesta, ¿no? Yo aumentaría nada más que este sector como que entendió muy rápido que la demanda ya no iba a llegar, ya la gente no iba a los restaurantes, sino que los restaurantes tenían que adaptar también el tema de ir a la demanda. Y los restaurantes se adaptaron muchísimo a este tema del delivery, ¿sí? Eh, bueno, Kevin nos dice que también se han tenido que adaptar, mantenerse virtualmente. Pues sí, virtualmente lo que se ve muchísimo en Facebook es que comenzaron a aparecer de ventas de comida de todo sitio, ¿no? Se volvió como una nueva oferta. Y los restaurantes, pues, fueron los que más rápido emprendieron los temas de protocolo, de bioseguridad, ¿no? Luego, por ejemplo, el alojamiento también comenzó a reaccionar, ¿sí? Y el alojamiento especialmente comenzó a captar un visitante que es el turista que va por trabajo, ¿sí? Esta gente que tiene que desplazarse por todo el Ecuador y que necesita por razones laborales un lugar donde quedarse. Para el próximo año, el 83% piensa que llegará por lo menos a un 60%, ¿sí? De reactivación. ¿Cómo van los datos? Pues diríamos que posiblemente sí, si es que se cumplen algunos temas, como por ejemplo el tema de la vacuna. Eso me parece que va a ser un tema que marca la cancha. Finalmente, aquí aparece luego un tema que es muy delicado y que lastimosamente no ha tenido la respuesta, ¿no? Ustedes saben que el Ministerio de Turismo, junto con el Estado, con el gobierno, sacaron un programa que se llama Reactívate Ecuador. Reactívate Ecuador. Y este programa de Reactívate Ecuador tuvo una cantidad de millones de dólares, especialmente para prestar a las empresas para que puedan volver a operar. Sin embargo, en el sector turístico ha sido muy escaso, muy bajo porcentaje. Es contado con los dedos de la mano las empresas que han logrado tener estos créditos, ¿sí? Por lo cual, fíjense en que en la encuesta que hicimos, el 91% de las empresas nos decían que necesitaban créditos. Cuando les preguntamos qué montos son los que necesitan, nos dijeron que necesitan créditos desde los 24,000 a los 108,000 dólares. ¿Por qué depende esta variación? Bueno, porque no es lo mismo, por ejemplo, un hotel de 10 habitaciones que un hotel de 100 habitaciones, primero. No es lo mismo una empresa con 3 empleados, una pyme, ¿sí? Como un pequeño restaurante o algún tema, que un hotel que tiene 20 o 30 empleados. Y básicamente lo que nos comentaban es que necesitaban este dinero era para pagar sueldos, aunque los sueldos bajaron un poco el costo, pero muchos de ellos pelearon por mantener a la gente que trabajaba con ellos, eh, pagar también los servicios básicos, luz, agua, teléfono, etcétera, para cuando haya la posibilidad volver a operar. Lo pidieron en préstamos a 60 meses con el 5% de interés y por lo menos con un año de gracia, puesto que también el sector turístico entendía que la recuperación no iba a ser inmediata, ¿no? Pero son un buen pagador y además que tienen buenos capitales, o sea, poner de garantía a un hotel que tiene una inversión de 200, 300,000 dólares por un préstamo de 50,000 dólares, no es, no es un mal negocio. Lastimosamente, la banca pública, la Corporación Financiera Nacional, Banco del Pacífico, etcétera, que fueron algunos que recibieron estos fondos de Reactívate Ecuador, no respondieron de la forma que necesitaba el sector. Por lo cual, se ve que la grieta, las diferencias, y yo creo ya
y en este momento las diferencias entre el sector privado y el Ministerio de Turismo son irreconciliables. Uno ve en las redes sociales el presidente de la, de la Federación Nacional de Cámaras, igual que los presidentes de las federaciones de cámaras nacionales o de la Asociación de Operadores, le piden directamente el cargo a la ministra, ¿no? O sea, ya puentes de confianza se han destruido todos. Ahora, ante esta grave crisis, yo estimo que estamos viviendo en estos momentos y lo viviremos pues mientras no se reactive completamente un escenario que le tiene a las empresas turísticas encasilladas en tres temas. Yo les he llamado a las empresas sobrevivientes, ¿sí? A estas empresas sobrevivientes les he llamado a ellas que superan la crisis con ayudas financieras y se mantienen atentas a oportunidades que van. Lastimosamente, como hemos visto, si las ayudas financieras no se han dado, pues no va a haber mucho sobreviviente. También vemos que ya apareció el tema de los náufragos, que son empresas que ya se declararon en quiebra y han cesado operaciones. De los datos, perdón, de las conversaciones y datos que vemos en ciertos eventos, vemos que ese 13% que lo habíamos medido hasta agosto habrá subido. Habrá subido. Yo creo que posiblemente para nosotros, para diciembre, podríamos hacer una pequeña encuesta con ustedes y podríamos medir ya un poco más realmente cuántas empresas turísticas han cerrado en el país. Y luego yo he visto que aparecieron estos que les he llamado surfistas, que son aquellos que están navegando la crisis, que sufrieron sí el impacto, pero como no son empresas tan grandes con tantos empleados, por ejemplo, son más bien negocios familiares o pymes, se han podido adaptar un poco más rápido y están también buscando algo de innovación, ¿no? Es decir, lo que veíamos, los restaurantes saben que la gente no llega, entonces ahora hay que llevarle. Es otro esquema de demanda, pero están buscando salidas. ¿Qué dicen las grandes compañías e instituciones de peso a nivel mundial sobre cómo se irá superando la crisis a nivel mundial? El buscador Google, no sé si ustedes lo han visto, pero les voy a enseñar más o menos cómo funciona. El buscador Google, ¿me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, No Sí, solo se profe. ve lo que es Google y Travel. sí, Google, Sí. exactamente. Ok, el Google Travel Trends, ok, es una página que tiene, ¿no es cierto?, Google, ¿sí? En la que, este de aquí, ustedes pueden ingresar y nos dice cuáles son las búsquedas más comunes que se están dando a nivel mundial, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven en diferentes países del mundo cuáles son las búsquedas que se están dando, ¿sí? Inclusive hay las búsquedas por países, ¿ok? Esto de aquí, pues, tal como yo les decía, inclusive podríamos nosotros, veamos Travel Ecuador. Aquí está. Y si yo pongo a ver, déjenme ver, algo pasó. Vamos por categorías, ok, veamos. Tun, 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 tun. Por aquí está viajes.
Doctor, buen día. Yo sigo en la pantalla de las diapositivas. No sé si es que es mi compu o si se está compartiendo. El resto de compañeros, si me confirman, por favor. No, profe, solamente No, se ve la presentación. Solo se ve la presentación, ok, eso es lo que les decía. Entonces, déjenme, me salgo y vuelvo con la pantalla. Por eso les decía, aquí estamos. Ok, ahora estamos viendo Google Trends, ¿no? Ok, Sí, a ver. entonces Google Trends, como les digo, a ver, hay de todos los países del mundo donde hay Google, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos por aquí y les decía, nos vamos a ir a la página de Ecuador, ¿ok? En Ecuador, aquí están las noticias más recientes, que está, por ejemplo, sobre coronavirus, que que se está buscando, ¿no? Sobre coronavirus en Ecuador y en el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice cifras oficiales, cuándo termina el coronavirus, etcétera, ¿no? Se ve que la gente ve sobre los síntomas. Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos cuáles son las provincias que más ven, Azuay, Pichincha, Imbabura, etcétera, y nos da una línea de tiempo, ¿no? Luego, aquí están las tendencias globales que les había dicho y también se ve por años. Pero, como les digo, también eh, eh, uno puede ir mirando cómo hay comportamientos. ¿Qué pasa si yo pongo la palabra viaje? ¿Sí? La palabra viaje. Entonces, por ejemplo, la palabra viaje, aquí está el número de búsquedas desde el año pasado. Ustedes ven aquí el 8 de diciembre, ven la caída que hay, pero comienza a haber un símbolo de recuperación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y viajar a dónde están buscando los ecuatorianos? Los ecuatorianos, por ejemplo, están viajando, buscando, por ejemplo, sobre las Islas Galápagos, sobre Pastaza, sobre Azuay, y aquí están las provincias que se buscan, ¿sí? Y aquí algunos temas, ¿no? Que se logra ver. Veamos sobre otro término, veamos qué pasa si yo pongo eh, Hospedaje. veamos hospedaje, ¿ya? Hotel, ¿ya? Fíjense, ¿no? Mientras al principio de final de diciembre, enero, febrero, la caída, hay cierto repunte, justo en el feriado, ¿se fijan? Del 4 al 10. Sí, ¿Sí? Luego vuelve a caer y hay otro repunte que estamos ahora cerca de otro feriado y también porque como yo les comentaba, esperamos tener cierto repunte para fin de año en en eso. Aquí los lugares donde donde se ven, por ejemplo, hoteles en Galápagos, ¿sí? Esta ha sido la variación. Bueno, hay meses de cero completamente, ¿no? O sea, es, eh, es una línea que todavía vemos pues bastante grave. Aquí inclusive vemos qué es lo que más se ve, ¿no? Mashpi, en Canoas, Hotel Colón Salinas, Tunas y Cabras, Cruz del Vado, Hotel Tambor Real, algunos de estos que ya inclusive hasta han cerrado, ¿no? Estos son consultas relacionadas donde podemos ver cuáles son inclusive los hoteles o los nombres que más se han buscado. Entonces, este Google Trends es un buen medidor de algunas cosas y ellos manifiestan algunos temas. El primero que ellos manifiestan que las preguntas que debemos resolver ahora como territorios y como empresas son otras. Lo que están preguntando ahora los turistas ¿es seguro viajar? ¿Cuándo puedo viajar? ¿Dónde? ¿Qué seguridad me dan los territorios? ¿Sí? ¿Y cuáles son las nuevas motivaciones de viaje? ¿Sí? ¿Cuáles son las nuevas motivaciones de viaje? Especialmente hemos visto que hay un cambio fundamental entre lo que era viajar a las ciudades, es decir, el turismo urbano, frente a lo que ahora representa, por ejemplo, el turismo rural.
Otra preocupación también que Google Travel Trends ha visto en las personas que hacen los buscados, están en sus buscadores, es el tema económico. Sí, no solo el tema del impacto en el trabajo no solo pasó en Ecuador, sino en muchos países del mundo. Y realmente la gente está buscando nuevas alternativas de viaje, menores precios, bajó los precios y también bajó la estadía. ¿Sí? Hay un documento que fue un estudio que hicimos también, les aconsejo, pueden descargarlo gratuitamente, les voy a indicar dónde está. Perdón. ¿Ok? Pero, por ejemplo, hay un documento del turismo en la provincia de Pichincha, por ejemplo, y hay uno también a nivel nacional, ¿sí? Si se van aquí esta es mi página de academia.edu, ahí están todos los temas que he escrito y se bajan gratuitamente este texto, pero nada más les quería enseñar algo. Ok. Aquí este trabajo que hicimos con el Ministerio de Turismo, por ejemplo, nosotros observamos, aquí están los grupos etarios a los que se le hicieron las ocupación, estado civil. Bueno, estos son un poco de datos demográficos, pero lo que les quería, por ejemplo, ya en el análisis de comportamiento de viaje, fíjese, la frecuencia era 2, 3 veces al año, la mayoría, ¿no? Luego, por ejemplo, viajaba, ¿con quién viajaba? Familia, amigos, etcétera. Aquí está todo esto, pero quiero irme al después. Esto es lo que se espera bajo la nueva modalidad. Esto es gente que vive en Pichincha, ¿no? Con un 51%, uno de cada dos personas dice que viajaría el próximo año, ¿sí? El 14% dijo de 1 a 3 meses, más de 3 meses otro 10%, inmediatamente apenas un 8% y en el primer feriado el 7%. Entonces más o menos esto suma 40%, dijeron que por lo menos sí se arriesgarían a hacer un viaje en este año. Luego de eso, por ejemplo, bajo esta nueva modalidad se ve que el tema de familia o grupos, amigos, es lo más fuerte, ¿no? Como que hay más confianza de viajar con personas con las cuales tenemos cierto relacionamiento, porque nos da también seguridad, ¿no? Luego, los lugares a los cuales irían, la costa sigue siendo nuestro destino favorito para las personas de Pichincha, pero también esto aquí es importante notar porque antes a la costa había como el 54% de preferencia, ¿no? Ahora también han aumentado destinos cercanos, especialmente en la sierra. Y lo que yo les decía, si antes había una gran pernotación de más de 3 noches, por ejemplo, vemos ahora que la mayor cantidad de personas, porque si sumamos este 37% con este 16%, tenemos un 53%, la mayoría de personas o no se quedarán a dormir, perdón, si harían algo solo de excursión o se quedarían apenas una noche, confirmando un poco esta tendencia que les había conversado, que hay una crisis económica que afectará eso. Y finalmente, Google coincide con los hallazgos que hemos visto acá también en Ecuador, el viaje es en familia, ¿sí? Y se busca temas de playas, por ejemplo, y lugares de ecoturismo, ¿no? Bien. ¿Qué dice ahora la WTTC? No sé si ustedes conocen la World Travel and Tourist Council. ¿Han oído de eso? ¿Alguien ha oído de esta organización? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Etcétera. Sí, no, tal vez. La OMT. Sí, es así. ¿Sí? ¿Qué es la OMT? Cuéntanos. La Organización Mundial del Turismo. Perfecto.
Esta más o menos es la par de la OMT, pero la OMT trabaja con territorios, con países, ¿sí? Mientras que esta, la WTTC, trabaja más con empresas. Entonces, es bastante importante, un poco yo les digo, seguirles primero, porque esta, la WTTC, fue la que sacó el sello seguro, ¿sí? Este sello de viaje seguro que varias ciudades y varias empresas del Ecuador están obteniendo, es un sello de la WTTC. Y es más, si ustedes entran aquí al formato, ¿sí? Voy a, voy a abrir esta pestaña que me va a bajar. No me bajó. Veamos si me baja ahora. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, cuáles son los protocolos que una empresa debe cumplir o que un territorio debe cumplir para tener el sello Safe Travel. ¿Sí? ¿Por qué la WTTC impulsó esto? Porque la WTTC dice que no puede ser que cada país tenga unas normas diferentes. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo nunca en cómo viajar de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, este es un sitio que tiene muy buenos datos. Aquí, por ejemplo, si ustedes se van al tema del impacto, por ejemplo, del COVID, hay datos hay datos muy actualizados, como ustedes ven, datos actualizados a noviembre, con lo cual, pues, creemos nosotros que son proyecciones muy interesantes. Este es, por ejemplo, el escenario para las Américas, ¿no? Américas es todo Norte, Centro y Sudamérica. Más o menos dice que hay un impacto en pérdidas de trabajo de un 44%, una pérdida en el Producto Interno Bruto de un 43%. ¿Cuánto caerá? Ellos están hablando del 70% a nivel internacional y que un 34% del doméstico ya están impactados, ¿no? Estos ya son los números. ¿Qué pasa si no hay mejoras? Dice ellos, ¿qué pasa si no actúan los gobiernos, si no actúan los gremios, si no actuamos todos en conjunto? Esto subirá a un 55% en la pérdida de empleos, al 54% en la pérdida del ingreso por turismo al Producto Interno Bruto y los impactos, el mercado internacional bajará al menos 75% y el doméstico se reducirá en la mitad. Pues un escenario no muy alentador para este 2020. Entonces World Travel and Tourist Council lo que dice es que debe haber un manejo coordinado para eliminar las barreras, lo que yo les decía, no puede decir que en un lugar me piden un certificado y en otro lugar me piden otro, no mantener más o menos lo mismo. Segundo, que el tema de salud se va a quedar, ¿sí? Después de la pandemia, por lo menos un par de años más, el tema de salud va a ser prioritario, por lo cual las empresas deben estar ya pensando en mantener esos protocolos de bioseguridad y que la intervención de los gobiernos para la ayuda financiera a las pymes es fundamental, especialmente si queremos proteger dos cosas, el talento humano y la marca país. Y luego finalmente, la que ustedes le conocen, la Organización Mundial del Turismo, ellos dicen que la recuperación económica debe tener datos, ¿sí? Y por eso nosotros como Universidad Central hemos estado pues empujando todos estos estudios. Hay muchísimos estudios que hemos hecho y seguramente con ustedes también vamos a comenzar a hacerlos en este periodo, ¿no? Para ver cómo el turismo va despegando. Nos dice también la OMT que el mercadeo debe tener nuevos escenarios, ¿no? Grupos pequeños, por ejemplo, ¿sí? Debemos también, las empresas turísticas deben comenzar a ver a la gente del país y comenzar a hacer nichos, como por ejemplo el turismo rural, el aviturismo, el turismo de aventura, etcétera,
que parece ser que son los que, como son en grupos pequeños, más rápidamente también se están readecuando. Y también la OMT insiste nuevamente en que los estados deben apoyar a las empresas, que también debemos tener nuevos protocolos y que tenemos que tener una estrategia nacional para rescatar el empleo, que es, como les digo, de lo más afectado. Esto, pues, básicamente a partir de marzo, pues nosotros nos fuimos a cero en la demanda. Y lo que hemos visto es que se ha comenzado a cumplir esta que fue mi apreciación, mi perspectiva. Estamos recuperando ya el viajero cercano. Yo decía que hasta entre julio y septiembre de este año se iba a recuperar estos viajes a sitios pequeños. Vemos que, por ejemplo, ya desde que se abrieron los parques nacionales, la gente se ha ido, inclusive ha ido en algunos casos demasiado. Sí, porque como vamos a ver, lastimosamente no hay tanta oferta en la parte rural como debería haber. Luego ya también hemos visto que en algunos feriados como los de octubre, noviembre, diciembre y algunos del próximo año, ya la gente va a arriesgarse a viajar un poquito más. Y mi cálculo, mi tendencia fue que entre mayo y agosto comenzaremos a ver algo más de flujo de turismo, aunque en un estudio, por ejemplo, que se hizo en las Islas Galápagos, ya se recibieron desde septiembre más o menos 3,000 turistas, que es un número, a ver, ¿cuántos recibieron el año pasado en ese mismo tiempo? Recibieron más o menos 100,000 personas, ¿no? O sea, 3,000 es casi nada, pero bueno, lo bueno es que ya hay, que ya se están. Ayer no sé si alguien leyó una noticia del Universo ayer sobre ese tema de Galápagos. ¿No? Busquen, hay una noticia en el Universo bien interesante. Verán, déjenme ver si la encuentro. Galápagos, pongamos aquí Galápagos. Noticias. Aquí está. Galápagos guía sin empleo, restaurantes, tiendas, hoteles con poco turista, cruda realidad. Lean este artículo interesante, lo escribieron al 1 de diciembre, ¿sí? Aquí un poco qué es lo que se está mirando. Por ejemplo, es la fotografía de un grupo de turistas nacionales que estaban ahí en las islas, de lo poco que se ve, ¿no? De lo poco que se ha podido revisar, pero también con un drama muy grande que además está causando un efecto súper negativo en los recursos naturales, porque las personas al no tener turismo, pues lo que se están dedicando más, especialmente los jóvenes y todo, es por ejemplo a la pesca, ¿sí? Y eso pues impacta más en el tema turístico. Aquí hay algunos datos de interés, les recomiendo la lectura de ese artículo. Y bueno, el día de hoy inclusive ya les voy a pasar la base de datos para comenzar a publicar el tema de las noticias por semana. Bien, como les decía, hay algunos estudios que se están haciendo. Nos hicimos junto con todas estas universidades, me parecen que eran como 16 universidades del país. Hicimos un estudio sobre cómo va a ser el turista de la post-crisis, un documento bien interesante. Y también, junto con los chicos de esta clase, llegamos a hacer hasta septiembre y lo vamos a retomar con ustedes. Vamos a hacer ahora, a mediados de este mes, vamos a hacer esto, cuál es la disponibilidad de viaje de los ecuatorianos. Y nosotros, pues los últimos datos que llegamos a obtener fue que el tema en Ecuador, la gente estaba en este tema, ¿no? Viajar con precaución, tanto en viajes nacionales de corta distancia, de larga distancia, los viajes nacionales laborales, los viajes internacionales laborales, como el viaje
internacional por vacaciones. Inclusive el viaje internacional por vacaciones, como ustedes se ven, es el más bajo, ¿no? Perdón. Perdón. Por lo que se ha visto que que el tema de viajes al exterior es muy reducido. Ya está abierta, ¿no? El aeropuerto de Ecuador, el aeropuerto de Quito, sí, fue uno de los primeros que abrió a nivel latinoamericano. Y actualmente, pues, yo ya conozco personas que se han ido a México a vacacionar en Estados Unidos, se han ido de vacaciones a otros países, especialmente a algunos países en el norte, ¿no? Pero la predisposición de viaje a este lugar sigue siendo la menor. Bien, ¿cuáles son las claves para la recuperación? A ver, ¿qué creo yo que en este escenario el tema turístico en el Ecuador necesita? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es generar mucho más conocimiento, ¿sí? El COVID ha sido un fenómeno. Cuando oyen fenómeno, qué se les viene a la cabeza? Algo extraño. Algo extraño, ¿qué más? Voy a anotar aquí extraño. Algo que no es normal. Algo que no es normal, bien. Algo diferente. Diferente. De acuerdo. Entonces, este algo extraño, que no es normal, que es diferente, que es nuevo, ¿sí? Y realmente estos son algunas calificaciones de lo que sería un fenómeno. Es algo que por primera vez lo estamos viviendo en esta magnitud, por lo cual hay que generar muchísimo conocimiento para comprenderlo. Acuérdense ustedes al inicio que la mascarilla te hace mal, que la mascarilla te hace bien, que el alcohol te hace mal, que el alcohol te hace bien, que el virus vuela en el aire, que el virus no vuela en el aire, que el virus ataca solo a grandes, que el virus ataca solo a pequeños, etcétera. O sea, ha sido un aprendizaje realmente muy profundo, por lo cual el tema de datos, especialmente en el tema turístico, es fundamental. Después debemos comenzar a dar información asertiva. Realmente, ¿qué está pasando? Debemos quitar los bulos, estas noticias falsas que nos han hecho tanto mal, ¿no? Yo creo que ese es otro tema que hay que trabajar. Para salir de esta crisis, debemos juntarnos todos. Y lastimosamente ese es un problema desde los gremios que no se ha logrado todavía superar. Tendríamos ahorita que estar pensando en cómo vamos a manejar la crisis si hay un rebrote. Sí, pero como ustedes ven, no hay muchas noticias sobre eso, ¿no? No se ha pensado muchísimo sobre eso. Es importante talento humano, formación, capacitación. Hay que trabajar más con los estudiantes ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener y son los encargados de sacarnos de esta crisis. Ustedes son esa fuerza laboral, esa fuerza humana en la que está confiando el turismo para superar este proceso. Debemos apoyar la gestión crediticia y el apoyo financiero, especialmente a las pymes. Chicos, el 95% de las empresas del catastro turístico nacional son pymes, son pequeñas empresas, son patrimonios de familias que son de emprendedores como ustedes. El Estado debe tener una norma. Lastimosamente, este gobierno parece que ya está más de salida que de entrada. Esperemos que el próximo venga con mejores ideas de cómo tener una gestión crediticia y de apoyo al sector turístico. Tenemos también que adecuar nuestros atractivos. Las adecuaciones de bioseguridad no deben ser solamente en los hoteles o en los restaurantes. Deben readecuarse los museos, deben readecuarse los monumentos. Y esto pues ya ha comenzado a pasar, ¿no? Vemos, por ejemplo, la mitad del mundo tiene ya un sistema de protocolos de bioseguridad y algunos museos que están abriendo también ya han optado por esto. Y debemos ir midiendo esto. Debemos ir midiendo cómo se siente la gente. ¿Qué opina?
¿Se siente segura de viajar? No sé, aquí me gustaría oír algún caso. ¿Alguno de ustedes ha viajado a algún sitio? ¿Ha hecho algo de turismo interno? Yo he estado saliendo bastante en bici y bueno, he notado que en ciertos lugares hay como, no sé, la gente está más tensa o hay como restricciones. Ujú, Yo, doctor, yo salí a hacer camping. ujú. No fui muy lejos por este tema de económico y sobre todo de De COVID. distanciamiento. Ujú. Ajá. Me fui a acampar a las Tres Cascadas, un poquito más allá de Sangolquí, cerquita. Chévere, perfecto. Y eso es lo que yo les decía, así vamos a ir recuperando la demanda. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien que se ha aventurado a irse tal vez también de un día y volvió? Doctor, en mi Sí. caso, perdón, en mi caso, tengo familia en Canicanto por Ya, Tacunga para, de Saquicili para adentro, ya. pero, o sea, tienen sus restricciones, sus medidas de precaución, todo, pero realmente el pueblito donde vive mi familia, conocidos todo allá, tiene temor a, como vengo de Quito, tienen una discriminación, dice, no, no me topes, no te acerques porque tú vienes de donde hay más contagios. Entonces, eso yo creo que también es parte de un Ujú. problema, porque yo iba a visitar igual a mi familia y como hay unos pequeños atractivos allá, entonces hace que yo me restrinja y que igual, digamos, vienen otras personas de otras ciudades a visitar todo. Se siente también mal por ese tipo de pensamiento que tienen allá. Entonces, creo que es falta de información. Gracias, doctor. De acuerdo. Gracias, Daniel. No, no, y realmente lo que tú estás diciendo es también otro tema que nos va a tocar superar. Sí, el miedo de los poblados pequeños, porque la gran ciudad es la gran bomba de tiempo. En fin, debemos seguir midiendo. Si salieron, qué tal les fue, cómo les fue. Fíjate, tú pones un tema muy interesante, Daniel, muy, muy interesante. ¿Cómo está preparado los poblados para recibir a gente, poblados pequeños, sin este tema de discriminación? A mí me pasó algo similar cuando un día decidí irme a respirar medio aire puro acá en la zona de Nono. Bueno, y ahí a la entrada de Nono, o también una actitud muy agresiva, ¿no? Contra los visitantes. Bien, y finalmente, a ver, yo creo que la siguiente clave para la recuperación del turismo es que el turismo debe convertirse en algo más relevante. Sí, cuando me refiero a más relevante es que no solamente sea visto como una máquina para hacer dinero, sino un sector que ayude a combatir las inequidades que tenemos, un sector que se adueñe de los ODS. ¿El turismo puede hacer por la pobreza algo? Sí, porque podemos inclusive llegar a lugares que no llegan otros sectores. Podemos apoyar en todos los 17 objetivos de desarrollo, pero, pero eso es mirar al turismo desde otra óptica, desde otro fin. Es decir, no tener ese turismo solo para ser una caja chica de hacer dinero, sino más bien un turismo que además trabaja con las comunidades, con los territorios, con la gente. Reflexiones finales. Yo lo que he propuesto, perdón, y propongo en varios escenarios, varias conferencias que he podido dar. Estaba contando en estos días y realmente han sido muchas. He estado como en 50 lugares. Me he dado la vuelta al mundo, creo. Em, debemos ver al turismo de una forma más humana, ¿no? O sea, un turismo, como les digo, no solo de dinero. Un turismo que sirva para ayudar a estas personas, a ellos, a todos, al pequeño empresario. Esta es una pequeña pizza en Buenos Aires. Al que vende las frutas en la carretera, a estos niños que viven procesos de discriminación, con injusticia, inequidad. Esto es en Cojimies. Estos niños de aquí no tienen, pues como la mayoría de los que viven en las ciudades, energía eléctrica.
o acceso a agua potable. ¿Sí? El auspiciar otros modelos como el turismo comunitario. Esos son elementos de humanizar el turismo, de ver otros temas. Y para eso, los retos, primero, yo creo que los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios deben liderar trabajos en los cuales, en vez de competir, las empresas entren en esto que lo bautizaron como la competencia, que significa cooperar y competir, que también es posible. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, no posicionamos nuevamente Ecuador como marca, no van a venir a Quito. Y si yo soy una empresa turística que está en Quito, debería estar preocupado en vender Quito, porque si no llegan a Quito, no van a ir a mi restaurante. Otro de los temas que son fundamentales es que tenemos que hablar cada vez más, como les decía, que el turismo es interdisciplinar. Leamos de las otras ciencias. ¿Qué dicen las otras ciencias sobre el turismo? ¿Cómo es este turismo que es más amigable con el desarrollo? También el turismo en el Ecuador necesita de estudiantes como ustedes que hagan, que innoven, que nos busquen nuevas maneras de conocer las ciudades, de conocer la parte rural. Una de cada 10 empresas que hay en el Ecuador en el catastro turístico están apenas en la parte rural. ¿Sí? No podemos seguir con ese desbalance. Como dice Daniel, hay pueblos pequeños que tienen atractivos muy interesantes y que el turismo les pudiera ayudar. Y la meta del turismo debe ser la sostenibilidad como base, sí, pero también más allá de eso, me parece que el turismo tiene que reflejar el buen vivir, la mejora de la calidad de vida de las personas. Con esto he terminado mi visión y este aporte que les quería compartir sobre cómo veo el estado del turismo en el Ecuador. Quedo a sus preguntas, comentarios finales, mis estimados colegas. ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta? Doctor, Daniel. otra... disculpe, doctor. Bueno, No, por favor, encantado. doctor, tengo una consulta respecto a las ayudas económicas a las microempresas. Sí. Bueno, aquí donde, bueno, actualmente estoy trabajando, he visto que locales que han pedido ayuda económica al gobierno con estos préstamos de ayuda que han estado dando, pero lamentablemente hay ciertas restricciones que no permiten que se dé el levantamiento de la actividad económica, o sea, mejorar el servicio. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, había un restaurante donde tenía bastante afluencia de gente. Obviamente tenía sus medidas De de bioseguridad. todo tenía, doctor, pero lamentablemente en vista de que ha disminuido el número de clientes y ellos también decían, vamos a mejorar el servicio, vamos a adecuar mejor las instalaciones, se vieron que no hubo en sí la ayuda del gobierno porque están pidiendo, por ejemplo, ciertos tipos de parámetros como son los ingresos en tal fecha, entonces hace que ya el Completamente. microempresario Sí. No lo puede deje. hacer. No sé, ajá. Tú reflejas algo, Daniel, que yo le he poliado muy duro en las redes. Yo generalmente soy bien crítico con el gobierno. Lo respeto, como ustedes ven, inclusive trabajo con ellos. Yo no es que discrepemos, no significa que somos enemigos. Por lo menos yo mantengo esta. Por eso, por eso realmente me aparto de esta política fanática, ¿no? De esta politiquería fanática que busca construir enemigos nomás. Es terrible, eso nos hace un daño terrible. Y he sido muy crítico, soy muy crítico en las redes, aunque trabajo con el ministerio, como les digo. Alguien a veces me dice, es que vos trabajas. No, no, yo respeto al gobierno. Pues considero que no hay una gestión adecuada, lo digo, y lo digo de frente. Y lo que tú manifiestas ha sido un gran limitante. Y les he dicho, ¿cómo esperan que unas empresas que estuvieron cerradas tengan flujo de caja? Por favor, o sea, es idiota.
pedir eso. Pero no se dan cuenta, por ejemplo, que ese restaurante en activos tiene un montón de activos porque tiene mesas, tiene cocinas, que eso vale un montón de plata. Esa garantía es mejor que tener un flujo de caja. Pero lastimosamente, como tú lo dices, Dani, no se ha visto eso. Ahí yo siento que hay un punto crítico en el Ministerio de Turismo, no ha sabido pelear por el sector, pero también en parte es lo que yo les decía, estamos desunidos. Yo he tratado algo de unirles, les he invitado a los empresarios también, pero no hay unión, no hemos logrado tener una voz única que negocie con el Estado, ¿no? Y que realmente inclusive cuando se hayan tomado medidas de discrepancia, como por ejemplo un buen plantón o algún tema, no hemos hecho suficiente ruido, lastimosamente. Esperemos, ¿no? Vamos a ver, todo va a salir. En 2 años, cuando ustedes estén por ahí en sexto semestre, pues acuérdense de estas 3 palabras, o 2, 3. Esto también pasará. Y regresaremos a ver el 2020 y quizás se acuerden de mí, me decía el profesor, me dijo eso, sí. Pero este también pasará, nos debe dejar también enseñanzas. Y eso, especialmente en la responsabilidad que ustedes tienen de crear un nuevo turismo, un turismo más humano, más justo. Bien, con esto nada más voy a regresar a compartir la pantalla y me voy a ir brevemente por nuestra clase, ¿no es cierto? Bien, yo les voy a pedir, aquí dice el turismo en Ecuador parte 2 y pide que por favor ustedes accedan a estos 2 documentos. Déjenme, me bajo esto. Este primer documento es el Atlas Turístico, ¿sí? Por favor, entren y bájenlo. Y el segundo documento, este es un documento que hice con unos alumnos míos de maestría, que se llama Nota Técnica del Turismo en Ecuador. Estos 2 textos, más todos los otros que puedan conseguir, yo les pido que lean estos, no son textos extensos. Ustedes van a hacer un ensayo, ¿sí? Un ensayo en el cual evalúen las fortalezas y debilidades del sistema turístico actual en el país. ¿Sí? ¿Cómo está el sistema, el sistema turístico en el país? Aquí hay un video que por favor les pido que vean. Este video es nada más recomendaciones de cómo se puede hacer un ensayo. Y aquí están las características que debe tener este trabajo, ¿no? Página del título, estructura del manuscrito, etcétera. Yo les mandaré luego también cómo va a ser la rúbrica para calificar esto. ¿Sí? Les pido también que el ensayo que van a hacer no exceda las 2,000 palabras. Así que no me interesa muchísimo. Sí, de estos documentos y de los otros pongan fuentes, copien datos, pongan qué les pareció interesante, pero me interesa su criterio. ¿Cómo está el turismo en el país? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades? Aparte de eso, ustedes van a poner aquí en este foro, ¿sí? Cada uno de ustedes va a entrar en este foro y va a responder esto. Cada estudiante va a exponer sobre las principales fortalezas y oportunidades del país. Un breve resumen, aquí un breve resumen de lo que van a exponerlo más a fondo en el ensayo. Este ensayo lo van a hacer por grupos, ¿ok? Por grupos de 3 personas. Lo van a hacer por grupos de 3. ¿Por qué? Porque aquí me interesa, mientras este trabajo es individual, el del foro, sobre principales fortalezas y oportunidades del turismo en el Ecuador, el trabajo del ensayo me interesa que sea en grupo para que haya esa construcción colectiva, ¿sí? Que haya diferentes miradas desde las que podemos observar cómo
cómo está transcurriendo el turismo en el país, cómo le ven ahora, ¿sí? Y tratando de ser justos, ¿no? Con una mirada crítica, pero justa. ¿Por qué? Porque del sistema turístico lo que está mal ahorita es la demanda. Los atractivos todavía están, la infraestructura todavía está, o sea, sean justos en la evaluación. No se apasionen solo sobre un tema, ¿sí? Como les digo, no caigan en la trampa del blanco y negro. No caigan en la trampa del que eres o no eres. No, la vida no va así. La vida va por el respeto al otro y por otro montón de otras cosas. Esa tarea, por favor, es para el día lunes próximo. Debe estar hasta el domingo 12 de la noche en mi escritorio, en mi email, deber número 2. Deber número 2, por grupo. Cuando es por grupo, no es necesario que me manden todos. Mándeme solo uno del grupo, si no me va a colapsar el correo. De la misma manera, copian por favor dónde está el trabajo y me lo mandan. De acuerdo, hemos terminado la reunión sincrónica. Voy a parar.